Nos quedan un poquito más de 20 minutos para este espacio de actualidad. Vamos a aprovecharlo para hablar con Ignacio Oliendo, que es analista de política internacional y nacional también, por supuesto. Ignacio, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Javier? Un gusto escucharte a vos, a tu equipo y a la audiencia, por supuesto. Gracias por llamar. Al contrario, gracias a vos, Nacho. Bueno, no ha pasado casi nada en el mundo, no, sí, ha pasado un montón de cosas, sobre todo las elecciones presidenciales en una de las potencias mundiales, Estados Unidos, que por supuesto genera como el efecto mariposa, aunque el primer movimiento aquí no es pequeño, sino es grande, porque estamos hablando precisamente de una potencia mundial, lleva consecuencias para el propio Estados Unidos, para el mundo y también para la Argentina. Queríamos compartir tu mirada, Nacho, acerca de estos acontecimientos. Con mucho gusto. Mira, como vos decís, esta elección era extremadamente importante porque en gran medida define, son intrincados los acontecimientos internacionales, ¿no? Vos lo dijiste al principio, es un caleidoscopio de eventos que se solapan, se entrecruzan, se intersectan, ¿no? Es una complejidad del sistema internacional, pero es realmente por tratarse de una de las principales potencias del planeta y que rigió en gran medida a una porción importante del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, esta parte, y mucho más en los años posteriores de la caída de la Unión Soviética. No estamos hablando de cualquier país, entonces una elección en ese país es determinante para toda la estructura del sistema internacional. Y en este caso, la medida del perfil de los contendientes explicaba. Entonces, si hubiera ganado Kamala Harris del Partido Demócrata, cosa que no ocurrió, como muchos previeron, a pesar de que en la previa las encuestas daban empate, etcétera, hubiera habido una continuidad de lo que veníamos viendo respecto del imperio norteamericano, pero la victoria de Trump modifica mucho las cosas porque Trump pertenece a una fracción de la élite y del poder norteamericano que tiene muy claro que el tiempo, la hegemonía norteamericana terminó y lo que más conviene a la nación norteamericana es un aterrizaje suave y ser un primus inter pares con las otras potencias en ascenso, esto es China, Rusia, BRICS en general, y en lo que queda del siglo, insisto, genera un orden multipolar en el que se reduzcan las tensiones y se aumente el bienestar de las poblaciones, de las sociedades, hacia el interior de cada una de estas potencias, cada uno de estos países, y el intercambio que con otras generan. Esa es la cuestión de fondo que hay en la victoria de Trump. Una victoria que fue contundente por donde lo mires. Si finalmente se confirma que tiene la Cámara de Representantes, va a construir una hegemonía política como nunca antes vista en la sociedad norteamericana, en el sistema político norteamericano, y va a poder generar una serie de transformaciones en este sentido, que es fortalecer al país, esto que es muy claro en su eslogan de campaña desde el 2016, ¿no? O sea, Make America Great Again, hagamos grande América de nuevo, no solamente para conectar con su electorado, sino sobre todo por esto que te estoy diciendo de darle una nueva estructura al sistema internacional y que sobreviva Estados Unidos habiendo reducido las tensiones y habiéndose fortalecido como un primus inter pares. Ese es el fondo de la cuestión y en eso contribuye a la estabilidad mundial el triunfo contundente de Trump, ¿no? Ujú, bien, escuchándote, advierto que se suma algún tipo de lectura complicada de lo que ha pasado, porque, bueno, muchos dicen en este Make America Great Again, ven Sí. el anhelo de que Estados Unidos se convierta nuevamente en una potencia hegemónica, que no es lo que está señalando vos, pero bueno, pareciera que muchos están viendo eso. Ahora digo, junto con otras contradicciones que parecen verse aquí, porque, y la señalábamos hace un ratito cuando adelantábamos la nota con vos, Nacho, digo, hay una competencia con Rusia, pero pareciera que Donald Trump es el menos enemigo de Vladimir Putin, de todos los norteamericanos, incluso que muchos demócratas. ¿Cómo se explican todas estas cosas que parecen contradicciones?
Claro. No, no, mira, los que hacen un análisis, o sea, a ver, Trump tiene una personalidad y un perfil personal que es avasallante, ¿no? Ujú. Se lo vende como un outsider, pero de ninguna manera es un outsider, es un representante de un sector o de una fracción de la élite. Él viene de él, su padre, su abuelo, vienen de la élite del real estate neoyorquino, o sea, no hay nadie más, perdóname la expresión americanista, no hay nadie más gringo que él. Claro. Entonces, eh, controla el Partido Republicano, aunque en un principio, en el 2014-2015 lo resistieron, él controla absolutamente el Partido Republicano, no hay nada más conservador en Estados Unidos que el Partido Republicano, y sobre todo los sectores que apoyan a Trump. Uno podría, como muchos analistas lo vienen haciendo, de manera errónea, a mi juicio, creer que su objetivo es reconstruir el imperio americano desde otro lugar. La verdad que no. Lo que él intenta hacer ante la evidencia del ascenso de otras potencias y de la propia fractura de la sociedad norteamericana, lo que él intenta hacer es, insisto, un aterrizaje suave y hacer grande y fuerte a la nación norteamericana para competir con los demás en el mundo. Ujú. Uno de los, si vos querés, elementos que prueba esta posibilidad es su cercanía con Putin. O sea, si Zelensky debe estar haciendo su valija, el conflicto en Ucrania ya terminado, se saldará con un empate para todos y se dará vuelta a la página. Por ejemplo, a Trump no le interesa la OTAN, no le interesa tener un pie sobre Europa, como sí a los sectores globalistas ligados al Partido Demócrata, y en ese sentido, para estabilizar a Europa es necesario un acuerdo con Putin y es necesario fortalecer a Alemania, y la forma de fortalecerla sin que Estados Unidos invierta en la OTAN de manera sistemática, como lo viene haciendo, y de manera sideral, es que los rusos vuelvan a enchufar los gasoductos con Berlín. O sea, contrariamente a lo que venía sucediendo en la determinación de la política exterior norteamericana, que era aislar a Alemania de Rusia, lo que va a ocurrir con Trump es todo lo contrario, va a acercar a Rusia de manera no tener que, de modo tal de que Estados Unidos no tenga que mantener ni a Alemania, ni a la OTAN, ni a la Unión Europea. Entonces lo que va a haber es una pacificación en Europa del Este, una reducción del conflicto y un fuerte crecimiento de Europa y sobre todo de Alemania y de Rusia. Y eso va a contribuir a la estabilidad en Europa y a la estabilidad en el mundo, porque se van a reducir las tensiones seguramente en el este de Europa, seguramente en Medio Oriente, las tensiones que hay con Turquía, pivoteando entre ambos países. Sí va a haber una fuerte competencia comercial con China, pero solamente reducida el capítulo comercial. Los temas de seguridad van a desescalar. Toda la conflictividad del mar de China seguramente desescalará, y eso le va a dar una gran estabilidad al sistema y va a hacer que Estados Unidos como sociedad vuelva a crecer. Las empresas que en los últimos 30, 40 años migraron al sudeste asiático y de China comiencen a volver y comienza a restablecerse el empleo en el corazón del país, que es el reclamo de su votante en última instancia, ¿no? Su base electoral es esta. Entonces, eso le va a dar una fuerte estabilidad a la nación norteamericana y al país y al liderazgo del Estado, y por otro lado al sistema internacional. Y se van a vivir unos años de paz y de tranquilidad en el que va a florecer el comercio, no sin tensiones entre Estados Unidos y China, y se va a demorar la desdolarización, o sea, con la pérdida de credibilidad que venían teniendo los demócratas, y el ascenso de BRICS, vos venías viendo un proceso de desdolarización. Lo que viste a partir de ayer es que aumenta el dólar, aumenta la Wall Street, aumenta el Bitcoin, entonces el dólar no va a desaparecer, sino que va a seguir siendo una moneda fuerte, pero en un primus inter pares. O sea, por ponerlo en términos de perspectiva de largo plazo, sería el rol de Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea, la Pax norteamericana va a dar lugar a una Pax internacional, como ocurrió en la segunda parte del siglo, si vos querés, después de la Primera Guerra Mundial en adelante, y en este caso, sin mediar una Tercera Guerra Mundial, que estaba al caer, te digo, por las tensiones mayormente en Medio Oriente y por la disputa entre Irán e Israel, y del modo en tal en que los demócratas enfocaban esa relación. Acá eso también va a cambiar y va a dar mayor estabilidad. Por eso es esta cuestión que yo te planteo como sistémica de más largo plazo, ¿no? Claro. Ignacio, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Recién hablabas del vínculo de Estados Unidos con Europa. ¿Cómo va a ser en este panorama el vínculo de Estados Unidos con Latinoamérica y especialmente con Argentina, teniendo presente especialmente la mirada y el enfoque que tiene nuestro presidente? Bueno, eso es muy importante, ¿no? Estados Unidos se va a enfocar en estos otros
la administración Trump se va a enfocar en la superestructura en Europa, en Medio Oriente, en Asia, ¿no? En América Latina también, sobre todo en México y en el Caribe, y no va a dejar de soslayar el vínculo que tiene la administración, el Departamento de Estado con todos los países al sur del Río Bravo, ¿no? Esto está enmarcado en una política de 200 años que ellos consideran, ellos autoperciben desde la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto que América es de los americanos, es una cosa muy de ellos, que entra en disputa con nuestros intereses, descontando que en distintos momentos de la historia las élites de los distintos países estuvieron más o menos cerca de Estados Unidos. En el caso de Javier Milei, bueno, la cercanía es absoluta, es total, es una apertura indiscriminada. Por ejemplo, desde antes de estas elecciones, la Embajada de Estados Unidos en Argentina está muy, muy activa, avanzando posiciones en función de sus intereses. Eso por una parte. Y por otra, una distinción importante, que es que se lo presenta en la prensa Javier Milei de manera emparentada con Donald Trump, puede que lo sea desde el punto de vista ideológico, respecto de una serie de tips, no sé, el respeto a las minorías, Agenda 2030, cambio climático, la derecha internacional, puede ser que en eso haya una cercanía y una afinidad, seguramente se reunirán en breve desde este lugar, pero no hay nadie más diferente a Donald Trump que Javier Milei, porque Donald Trump, como dijimos antes, es un líder nacionalista, proteccionista, claro, y que promueve el interés nacional y el interés general, y Javier Milei está en las antípodas de eso, está generando una apertura indiscriminada en contra del interés general y el interés nacional, y eso es perjudicial, esa apertura, esa cercanía, puede ser perjudicial para los intereses del país. Hay que ver cómo evoluciona ese vínculo, pero prima facie puede ser perjudicial, y tanto Javier Milei como Toto Caputo juegan una bala de plata, que es que esa cercanía ideológica de Milei con Trump, hablan del Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional habilite 15.000 millones de dólares para que haga viable y sustentable el endeudamiento y el país pueda avanzar según se promueve desde este gobierno, pero eso no está claro que ocurra. Entonces es como una ficha complicada que están jugando, que puede salir, pero también puede fallar, ¿no? Bien. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día, Carolina te saluda. Quería consultarte por el tema Venezuela, ¿no? Estabas hablando de todos los países latinoamericanos. Con el tema Venezuela, ¿cuáles van a ser algunas definiciones? Bueno, el tema Venezuela es muy, muy importante. Justamente ayer me preguntaba gente que entiende bastante de la política venezolana, pero no necesariamente de la política norteamericana. Yo creo que hay que ver muy bien ahí a quién designa él en puestos claves en el Departamento de Estado respecto de América Latina y en la estructura de seguridad del Estado. Por ejemplo, ¿quién va a ser el asesor de seguridad nacional del presidente? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el director de la CIA? Va a depender mucho de eso. Si él da lugar a los neoconservadores o straussianos, como se les conocen, qué sé yo, Elliot Abrams, y una serie de sujetos que han estado cerca de varias administraciones y también de la administración Trump, de la primera, ya en el 2016, 2017, si hay que ver a quién define ahí. Si esos neoconservadores son designados en la estructura del gobierno, puede crecer la tensión con Venezuela. Todos sabemos de el apetito de fracciones de la isla norteamericana respecto del petróleo venezolano, una de las reservas más grandes del mundo. Pero si eso no es así, puede haber una instancia de negociación entre los que entienden verdaderamente la política norteamericana y pueden generar un acuerdo con Venezuela que implique un intercambio de petróleo que beneficie a ambos. Uh-huh. Están abiertas esas dos posibilidades. Yo creo que tiene que ver mucho, va a tener mucho que ver con quién esté a cargo de, como ellos le llaman los norteamericanos, la política hemisférica, y quiénes la conduzcan. Le van a dar una impronta para uno o para otro lado. Intuitivamente te puedo decir, a mi cargo, que veo más factible la segunda opción, en función de lo que te decía al principio, ¿no? Van a tratar de ganar, de que todos ganen, y en ese todos ganen, ellos van a posicionarse mucho. Uh-huh. Además, hay otra cuestión de fondo, y eso también es complicado para Vaca Muerta. Una de las primeras medidas que va a tomar Trump es eliminar el Green New Deal establecido por el Partido Demócrata y de todas las
políticas de energía verde, Ujú. y se van a desregular muchísimas cuestiones y se va a habilitar el fracking en Estados Unidos, que es el mismo método de extracción de petróleo que hay en Vaca Muerta, y eso le va a dar mucho más respiro a la industria petrolera propia y va a reducir el interés en otros países, ¿no? No obstante, no se modifica mucho el mapa mundial de los productores y exportadores de petróleo, pero va a reducir también eso la tensión, y por eso te digo que probablemente se produzca respecto a Venezuela el segundo escenario, que se busca una negociación entre grandes, entre el Estado norteamericano y las grandes petroleras con Maduro y su gobierno y PDVSA, y se lleguen a algún acuerdo en el que todos se beneficien. Ujú. Ignacio, en la mirada de la geopolítica, que por supuesto no puede dejar de tener un Estado como es también la Santa Sede del Vaticano, que muchas veces Sí. interviene para favorecer la paz, hay tres puntos que marcan una preocupación respecto de lo que puede pasar con Donald Trump nuevamente en el poder en Estados Unidos. Uno, vos ya lo mencionaste, y es esta mirada contraria a lo que parece ser la evidencia del cambio climático respecto de la utilización de combustibles fósiles. Recién hablaste un poquito de ello. El segundo tema es, por supuesto, la mirada que tiene Donald Trump sobre el conflicto en Medio Oriente. Esto, más allá del conflicto entre palestinos israelíes, es lo que ya hizo durante su primera gestión, que es reconocer y pujar o militar para que Jerusalén sea declarada la capital solo del Estado de Israel, lo que rompe con el statu quo. Y en tercer lugar, bueno, lo que manifestamos, se me está yendo ahora, la cuestión de los migrantes, perdón, que es central porque el Papa está diciendo, lo dice concretamente, en el migrante están nuestros hijos que no queremos, lo dice, lo ha dicho hace poquito atrás, hace unos días, y también señala, ¿no? En los migrantes está el rostro concreto de Jesús. Y Donald Trump ha dicho que va a expulsar a un montón de migrantes de Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de estas tres cuestiones? Pues mira, son críticas, ¿no? Y son fundamentales para la estabilidad del sistema internacional. Ahí el Vaticano y sobre todo la figura del Papa Francisco es clave, ha sido clave y viene siendo clave en sostener esto arriba en la agenda y generar acciones concretas para contribuir, ¿no?, a la paz mundial. Claramente eso seguirá siendo así por esa parte, ¿no? Bueno, el tema número uno, para Trump y para quienes lo apoyan, y obviamente para su funcionariado que hace de interfase en términos de representación, el cambio, como se plantea el cambio climático al uso, a la fecha, no existe directamente. Lo dicen abiertamente, lo dicen claramente, no se van a promover sin dejar de lado toda la economía de las energías verdes, por ejemplo, la del litio, pasa a un segundo plano y vuelven adelante los intereses petroleros más centrados, que tienen una visión muy particular del asunto y que descreen de los postulados fundamentales de quienes sostienen el cambio climático y descreen de los postulados propios de sectores cercanos a la industria, que algo que llaman el peak oil, el pico del petróleo, como que el petróleo estaría llegando a su fin, también descreen de eso, descreen profundamente de eso. Entonces, van a tomar medidas fuertemente a favor de la industria hidrocarburífera y en particular de el petróleo de esquisto, que es esto de al fracking, no partir con agua a presión o con aire comprimido, partir, no soy un especialista en el tema, no toco de oído, aclaro, partir petróleo que está incrustado en la estructura geológica, en la roca en profundidad, ¿no? Entonces eso se va a liberar y eso va a poner mucho mayor petróleo disponible, insisto, un problema para Argentina en alguna medida. Sí, sí. También están negociando, ¿no?, con los grandes y con los actores locales por el tema de Vaca Muerta. Eso por un lado. Después, el tema de Israel, en la gestión anterior, a través de su yerno, Jared Kushner, si dije bien, genera una cercanía con el gobierno de Israel y también de alguna manera con el de Arabia Saudita, de modo tal de que su aporte al conflicto tenía que ver mayormente con acercar posiciones, pero favoreciendo la posición israelí y yendo en contra del statu quo, como vos dijiste, de todas las resoluciones de Naciones Unidas de
47, 48 en adelante, que hablan de 2 estados, y que la capital, que Jerusalén es una capital internacional, es una ciudad indivisa. Bueno, iría en contra de eso. Todos presumen, no, también hay que esperar ahí a quienes designan los roles claves del Estado, y si sigue estando, ¿no?, el German como negociador en ese tema. Nadie puede negar la cercanía que tiene con sectores del gobierno israelí, la comunidad judía en Nueva York y en Israel que tiene Trump y viceversa, pero también pueden esperarse ahí acciones disruptivas porque no le conviene a nadie el modo en que está escalando el conflicto, y tampoco le conviene a Estados Unidos, que eso es lo que decía yo al principio de las continuidades, ¿no? No le conviene seguir financiando, según la visión de Trump, seguir financiando la escalada en la franja de Gaza con fondos y con armamento, porque queda en offside el propio Estados Unidos y disminuye su prestigio. Entonces ahí creo que habría una ganancia para todos, y se le terminaría dando la razón a Francisco respecto de concluir el conflicto y hacer una tregua y buscar una solución compartida. Y respecto de los migrantes, es muy paradójico el tema. Vos fíjate que lo votó en masa las comunidades afroamericanas, las comunidades hispanas. Eso tiene una explicación muy fuerte que también conecta con una prédica de largo aliento del Vaticano y de Francisco, que es los inmigrantes que están establecidos en Estados Unidos ven amenazados por el descontrol de la política migratoria, sus propias posiciones y su propio sueño americano. Y ese tema, el descontrol, también está enrevesado con redes de trata y explotación de personas, que es muy caro a los valores de los votantes trumpistas, incluso de los hispanos. Entonces, el reclamo ahí es no que se acabe la política migratoria ni que se discrimine, sino que se ordene en términos de los migrantes que verdaderamente quieren aportar al sueño americano, al crecimiento de la nación, mientras van mejorando su propia calidad de vida. O sea, lo que piden ahí es un orden. Entonces ahí también podría haber una concordancia con lo que se promueve desde el Vaticano y que promueve felizmente siempre el Papa Francisco, descontando la cuestión del show y cosas que por ahí para nuestro diócesis son chocantes, como la construcción del muro y todas esas cuestiones, que son para nosotros desde nuestro lugar un poco innecesarias, chocantes. Lo que sí es esto otro en el fondo, ¿no? Dar cierto orden y regulación al tema que en la visión y probablemente también en la realidad está descontrolado, ¿no? Claro. Ignacio, te agradecemos muchísimo, ha sido claro, muy claro, nos ha hecho pensar, reflexionar sobre esto. Vamos a ver si todas estas posibilidades que has mencionado se concretan después en la realidad. Vamos a llamarte seguramente en los próximos meses. Un abrazo enorme, gracias por la disponibilidad de siempre. Un gusto grande, un abrazo para todos ahí, gracias por llamar. Gracias. Bueno, Ignacio.